La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creo que el señor Granados demostró altas dosis de machismo, como todo el Partido Popular, no solamente en lo que dicen, sino en cómo gobiernan. Ahora, yo sí creo que la señora Cifuentes, por mérito propio, lleva muchos años formando parte del núcleo duro de las decisiones del Partido Popular y precisamente por eso, porque creo que lo hace por mérito propio, creo que es tan increíble que nos venga a contar anoche en una entrevista que ella no sabía nada y que es todo mentira. Creo que es increíble y creo que nadie se lo cree. El Grupo Parlamentario Socialista, en su momento, el día 24 de mayo del año pasado, ya habíamos pedido en una lista de comparecientes las comparecencias de los señores González, Cifuentes y Aguirre. Como consecuencia de lo que ocurrió ayer, que nos parece un salto cualitativo, por lo menos políticamente hablando, nosotros no hacemos ninguna valoración judicial porque no nos corresponde a nosotros, pero políticamente hablando, las declaraciones de quien fue consejero del Gobierno de Madrid, cualitativamente hablando, es muy relevante y lo que sí que vamos a pedir en el marco de la comisión es que se proceda a fijar unas fechas ya concretas para que las personas, los expresidentes y la actual presidenta a la que se refería el señor Granados en su declaración, comparezcan lo antes posible. ¿Está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid y en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela? ¿Está usted en condiciones de afirmar lo que no existió? Yo soy afiliado por Almería. Una contabilidad totalmente chapucera. Ciudadanos justificaba públicamente estos errores en base a su crecimiento exponencial. Pero miren, les voy a decir una cosa. Yo fui responsable de finanzas y transparencia en Podemos hasta hace un año y creo que pocos partidos tuvieron un crecimiento tan exponencial como el mío y no tienen las deficiencias que ustedes presentan en la contabilidad. Pero esa tradición de la división del espectro político de lo que podríamos llamar desde el centro a la izquierda nunca ha existido en la derecha. Lo que las encuestas parecen insistir, independientemente de que una coloque a uno por delante o por detrás, es que esa tendencia en el espectro de la derecha ha cambiado y que ahora hay una fractura entre dos formaciones políticas, la más histórica, PP y Ciudadanos. Muy buenos días, cafetera, bienvenidas una mañana más a este programa en el que intentamos analizar qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor e introducir los matices para explicarlo de una forma coherente, porque vivimos en un mundo tan complejo, tan cambiante, tan rápido, tan veloz, que muchas veces se hace incomprensible a los ojos de los ciudadanos. Así que esa es la misión, la responsabilidad. Buenos días, bienvenidas. Esto es La Cafetera. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Que siempre vienes tan optimista, tan alegre, tan feliz. Siempre el mundo gira soleado a tu alrededor. ¿Qué te está pasando? Sí. No es tan soleado. No te preocupes, ya saldrá el sol. Siempre detrás de las nubes se esconde el sol. Y además en estos días encapotados da la impresión... Ayer me decía alguien,
Vaya tiempos de pesimismo que estamos viviendo. Y es verdad, lo hablaba con Olga Rodríguez, y da la impresión de que estamos envueltos en profundos, oscuros nubarrones. Pero mucha paciencia, porque llegará la primavera, y cuando llegue la primavera volverá el optimismo. Así que ahora lo que toca en el frío invierno es encender la chimenea y rodearse con una mantita. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se incorporan a este programa. Algunas lo hacen en directo y son nuestro cuerpo de analistas, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Vicente Arias, José Alquebla, buenos días. Andrés Carmelo, Maite Triestes Asechaor, que ya coloca la taza del café sobre la mesa. Tine Viera, Pablo, Vicente, Filosofía Perdida, Indignados... Bueno, tantas y tantos amigos que nos ayudan y que participan en la conversación que se genera en este programa, alrededor del programa mientras está sonando. Por eso utilizamos un hashtag, almohadilla la cafetera derecha rota, almohadilla la cafetera derecha rota. Os lo voy a explicar ahora a continuación, pero vamos a dedicar parte del programa a hablar de esto. Hablaremos con Fernando Vallespín. Sabéis que Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es un extraordinario analista de las encuestas, ha dirigido el CIS y tiene un profundo conocimiento sobre cómo se interpretan las encuestas y cómo se está moviendo la sociedad. Y se está observando un fenómeno que ayer Felipe González manifestaba en una entrevista que le hicieron. Sabéis que ha tenido repercusión por otras razones, luego si queréis hablamos de eso también, pero allí dejó entrever un asunto del que nosotros llevamos advirtiendo desde hace meses en este programa. Algo le está ocurriendo a la derecha en este país. Por primera vez en la historia se está produciendo una fracción, se está produciendo una división en la derecha. Y lo decía Felipe González, esto no es habitual, no había pasado incluso durante la transición, ni siquiera cuando se fue deshaciendo la UCD y parte se reconvirtió en Alianza Popular, Partido Popular. Pero ahora se está observando una división, algo que puede beneficiar evidentemente a la izquierda, aunque también se está observando un segundo fenómeno. A pesar de que la derecha se divide, la izquierda no capitaliza parte de los votos, sino que sumando a toda la izquierda, llamativamente en las encuestas no consigue superar a la derecha, por lo que podríamos estar observando una transformación. Antes se decía que España era un país de izquierdas, pero que la izquierda estaba dividida. Ahora empieza a haber dudas sobre esto, por lo menos sobre la visión clásica que tenemos de la izquierda, que también se ha transformado. Bueno, de eso vamos a hablar en el programa, vamos a repasar también las portadas de los periódicos, vamos a hablar con Fernando Vallespín. ¿Es real se puede trasladar ese éxito de Ciudadanos que hemos observado en Cataluña, se puede trasladar a nivel nacional? Le vamos a preguntar también por Podemos. Algún día hubo quien dijo, y se lo escuchamos a Belén Barreiros, que también dirigió el CIS, que decía: se va a producir una sustitución del bipartidismo, no la desaparición del bipartidismo. Ciudadanos dará paso al Partido Popular y Podemos dará paso al Partido Socialista. O al revés, será el Partido Socialista quien dé paso a Podemos y el Partido Popular quien dé paso a Ciudadanos. Bueno, se sustituiría el bipartidismo. ¿Estamos ante ese escenario? Hoy parece que no. Parece que por lo menos ha quedado fraccionado el Parlamento. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar y os pedimos que nos ayudéis, que aportéis datos en Twitter a través de ese hashtag, almohadilla la cafetera derecha rota. ¿Está la derecha rota? ¿Es eso beneficioso para la izquierda? ¿Se puede decir que tiene posibilidades Ciudadanos como partido político frente al Partido Popular? Bueno, pues hoy vamos a seguir con mucha atención la conversación que se genere en Twitter. Así que almohadilla la cafetera derecha rota. Porque estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Sigue con nosotras. I smile because I know you now. Falling from time right where I belong. We are one. Ah, sí, además hoy es San Valentín, hay que darle una oportunidad al amor, hay que abrir la puerta del amor. El amor siempre es bonito, pero no voy a hablar de eso, que luego menudo tierno se pone tierno. Y no quiero a estas horas de la mañana que nos pongamos amorosos, menudo tierno. No, pero es verdad, el amor es bonito. Eres trending topic ahora mismo. El amor. El amor. No, es feliz San Valentín. A ver, lo que pasa es que San Valentín no es una fiesta del amor, No. es una fiesta de El amor el todos comercio. los días se tiene que Es una demostrar. fiesta capitalista. No es que yo esté en contra del capitalismo así per se, estoy en contra del capitalismo si se usa para lo que se está usando. Y el amor, que es algo que en principio no se tendría que capitalizar.
pues ya nos lo han incluido también como consumo. Pero el amor se demuestra todos los días. Todos los días se demuestra el amor, dice María. Y no solamente con tu pareja, ¿eh? Con todo el mundo. ¿Me estás reprochando algo, Rica? O sea, no, yo a ti no. Yo demuestro el amor generosamente a mi alrededor. No, pero que se plantea como que solo existe el amor entre parejas, ¿no? No, efectivamente. Bueno, está el amor a los niños también, el amor a los padres, el amor a los amigos. El amor al mundo. El amor a la gente, el amor a los oyentes, el amor a los cafeteros. Los cafeteros se enamoran. Los cafeteros hacen amor, que no es lo mismo que hacer el amor. Que esperamos que también lo hagan los cafeteros. Pero ese es otro problema del que hablaremos al finalizar el programa. Porque hoy las portadas de los periódicos nos traen de todo menos amor. Porque nos encontramos la batalla de la derecha. En la portada del periódico El País, el PP siembra dudas sobre la financiación de Ciudadanos, dice el periódico El País en su portada. Somete a escrutinio sus ingresos y gastos en la comisión del Senado que investiga las cuentas de los partidos. Bueno, sabéis, a ver, para ponernos sobre antecedentes. Además creo que es muy sano y que es muy pedagógico hacerlo en el programa de vez en cuando. Sabéis que se consiguió sacar adelante una comisión de investigación para las cuentas del Partido Popular, para la financiación del Partido Popular. En esa comisión de investigación, por esa comisión, tenían que desfilar pues todos estos imputados que estamos observando que todos los días aparecen en las portadas de los periódicos relacionados con las cuentas del PP. ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular? Contraatacar y montarse una comisión de investigación sobre las cuentas de los partidos políticos, así en genérico. Y así nos encontramos con que se está siendo sometido a escrutinio los ingresos de los partidos políticos, pero también se está haciendo desde una perspectiva, bueno, pues en algunos casos bastante demagógica, porque se están colocando sobre la mesa cuestiones que no necesariamente están relacionadas con la mala financiación ni con la mala praxis, sino con algunos elementos que todavía en la legislación pues no están totalmente desarrollados. Pero es igual, porque se embadurna todo y parece que es lo mismo que Bárcenas tenga entre 20 y 40 millones de euros en el exterior y que un partido político pues introduzca un cobro con un apunte o con otro diferente. Bien, bueno, hasta ahí todo bien, porque en realidad nos beneficia a los ciudadanos que se haga un escrutinio muy serio, muy sincero, muy profundo sobre las cuentas. Pero, ¿qué está pasando? Que esto también nos está regalando buenos momentos de tensión a nivel político. Dice el periódico El País, en esta batalla que planea de fondo también en el programa hoy, en esta batalla que se está viviendo en la derecha, el PP, asustado por el auge de Ciudadanos, por lo que se observa cómo ha capitalizado lo que ha ocurrido en Cataluña, pues está introduciendo algunos elementos en el debate público de mucha tensión. Así que, dice el periódico El País, está sembrando dudas sobre la financiación de Ciudadanos, sometiendo a escrutinio sus ingresos. Y ayer escuchábamos cómo se defendía Ciudadanos. Nuestras cuentas, desde luego, las tiene ustedes, las tiene el Tribunal de Cuentas, para que las analicen hasta el más mínimo detalle. Las de PP, desde luego, las encuentra la UCO y las juzga a los tribunales de media España. Contrasta también nuestra transparencia con la del PSOE. Según retrata el informe que tenemos en el día de hoy, no presentó las cuentas de la inmensa mayoría de sus grupos municipales, ni tampoco la documentación de 857 cuentas donde manejan más de 2,3 millones de euros. Como recoge el informe del tribunal, ¿verdad, señor presidente? Vemos en el informe que el PP debió de contabilizar, y no lo hizo, una deuda de 568.000 euros por la organización del Congreso Nacional del 2008, el que organizó el señor Francisco Camps. En cuanto a Podemos, presenta sus cuentas fraccionadas y divididas por el sinfín de partidos nacionalistas, agrupaciones locales y otras organizaciones con las que está aliado. Aún así, el tribunal en su informe detecta que estaban infravaloradas en 424.000 euros. ¿Verdad, señor presidente? ¿Qué comprobamos con todo esto? Que el viejo bipartidismo, y como veremos en el día de hoy, le tiene alergia a la transparencia. Así contestaba Ciudadanos a las acusaciones que recibe del Partido Popular sobre su financiación, un asunto que en realidad lo que pone de manifiesto es esta tensión que se está viviendo en el seno de la derecha, pero cuidado, porque Ciudadanos es el partido que apoya al PP en algunas comunidades autónomas como la Comunidad Autónoma de Madrid, donde sabéis que gracias a ese pacto de gobierno puede seguir siendo presidenta Cristina Cifuentes, ahora señalada por Francisco Granados en esa trama, en esa investigación que se sigue. Bueno, pues mientras todo esto ocurre, escuchábamos también a Podemos sobre las irregularidades de la financiación de Ciudadanos y el PP
en la comisión de investigación. Una contabilidad totalmente chapucera. Ciudadanos justificaba públicamente estos errores en base a su crecimiento exponencial. Pero miren, les voy a decir una cosa. Yo fui responsable de finanzas y transparencia en Podemos hasta hace un año y creo que pocos partidos tuvieron un crecimiento tan exponencial como el mío y no tienen las deficiencias que ustedes presentan en la contabilidad. Se observa también la existencia de avales y garantías por la formación a terceros por importe de 1 millón de euros. Y nos gustaría saber a quién avala Ciudadanos por valor de 1 millón de euros. Y ya, para terminó preguntándole al señor Álvarez de Migrando una serie de cuestiones. ¿Cuál es el criterio para determinar si las cuentas representan o no una imagen fiel? ¿Por qué el Partido Popular, pese a no presentar una parte significativa de su contabilidad, sí considera el Tribunal de Cuentas que representa la imagen fiel o Ciudadanos no? Así que, bueno, las finanzas de los partidos sometidas a escrutinio y luego hay dudas sobre, bueno, la eficacia de un Tribunal de Cuentas que siempre llega mal, tarde y que no detecta algunas de las irregularidades que después hemos ido conociendo por las portadas de los periódicos o por los propios tribunales. Y, en todo caso, sigue el debate sobre la financiación de los partidos políticos en un país que arrastra históricamente un serio problema con la transparencia de la financiación de los partidos, los intereses a los que se deben. Bueno, el caso es que ayer escuchábamos también al presidente del Tribunal de Cuentas. Debido a la existencia de limitaciones al alcance o a la importancia cuantitativa de las salvedades, no son representativas las cuentas de 7 formaciones en 2014, que son Aralar, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergencia Democrática de Cataluña, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida y Partido Aragonés, y de 9 en 2015. Y son Aralar, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Coalición Compromís, Coalición EH Bildu, Convergencia Democrática de Cataluña, Eusko Alkartasuna, Federación EH Bildu, Izquierda Unida y Partido Aragonés. Bueno, y mientras tanto seguimos asistiendo a toda esta lluvia de acusaciones cruzadas dentro del Partido Popular, porque sabéis que Francisco Granados, que llegó a ser secretario del partido en Madrid, secretario general del Partido Popular en Madrid, en fin, que fue una persona muy representativa, entre otras cosas porque salía mucho en las tertulias de televisión y además ahí hacía bandera de la lucha contra la corrupción y todas estas cosas, y luego le pillaron en un altillo de casa de sus padres 1 millón de pavos, así metidos en unas bolsas. Entonces, bueno, todo esto, además de una serie de intereses y cuentas en Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos había dejado momentos televisivos muy interesantes. Por ejemplo, cuando una vez, hablando de cuentas en Suiza de otros miembros de su partido, alguien le preguntó en un programa de televisión, ¿usted no tendrá una cuenta en Suiza? Y él dijo, no, yo no, que una cuenta en Suiza, yo... Bueno, pues luego empezó a destaparse toda la historia que ya conocéis de Granados. Uno de los personajes más singulares del Partido Popular, de un tipo de Partido Popular, y estos que han vivido un poco entre la socarronería, un poco del cuento también, y que ha estado siempre en posiciones de interés. Bueno, pues señaló a Cristina Cifuentes. Cristina Cifuentes, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, dijo que lo sabía todo, que sabía cómo se financiaba el partido, que lo sabía al igual que lo sabía Ignacio González, el otro expresidente, que también ya sabéis que tiene un complicado historial legal. Pues bien, la Comunidad de Madrid, en el epicentro. Dice el periódico El Mundo hoy, la trama del Canal investigó a Cristina Cifuentes y a su familia. La Guardia Civil encontró en el despacho de Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González, documentos sobre la adjudicación de un piso de la Complutense a la presidenta madrileña, dice el periódico El Mundo en su portada. Y nos hemos encontrado con que hay que recordar una cosa que me parece una clave interesante para el programa, para que manejéis, porque esto es algo muy... En alguna ocasión ya lo hemos dejado entrever aquí, pero el Partido Popular, cuando estalla todo el caso Gürtel, y el Partido Popular se le llena la boca asegurando que era una campaña contra el Partido Popular, no un problema de corrupción del Partido Popular. Lo que no estaba contando es que quienes se paseaban por las redacciones de los periódicos eran miembros del PP, en algunos casos enfadados con el partido, pues, tensionados, que eran los que filtraban toda la información sobre
la financiación del partido. El origen de la trama, en realidad, se remonta a cuando algunas personas empezaron a filtrar a los medios de comunicación sus enfrentamientos internos del PP. No era una trama contra el Partido Popular, era una guerra de bandas en el Partido Popular. Y lo que ahora está visualizando todo este caso, lo que se está visibilizando con todo esto, es que esa guerra de bandas soterrada ha saltado ya definitivamente a los tribunales. Porque, entre otras cosas, aquí están compitiendo, además, ahora que se señala a Cristina Cifuentes, es que era una posible sucesora de Mariano Rajoy. Se la señalaba como una posible candidata a la presidencia. Y entonces, todo esto, bueno, además de que están todos metidos hasta las trancas en la financiación ilegal del partido, pero también retrata una guerra interna muy importante. Bueno, sobre el Partido Popular hay que decir que se ha dedicado sistemáticamente a torpedear el juicio de Gürtel. Lo hizo desde el primer momento. Cuando hablaban de trama contra el PP, que es cuando comienza, pero vimos cómo el PP se presentó como acusación en la Gürtel y la justicia les tuvo que expulsar. Vimos cómo el PP intercedió con el juez Pedreira para que levantasen la imputación a Luis Bárcenas, el tipo que, recordaréis, tenía 40 millones de euros en una cuenta en Suiza. Hay algunos periodistas que han seguido el caso, especulan, se lo hemos escuchado a Inda, entre otros, especulan que son más de 80 en realidad, pero 40 millones de euros, 20 de ellos en una cuenta en Suiza que fueron detectadas por la investigación. Hay que recordar también que el PP de Valencia pagó con dinero público la defensa de sus acusados en la Gürtel. Pagó con dinero público la defensa de los acusados. El grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas, con el dinero de la subvención que reciben del Parlamento, y pagó así la defensa de sus acusados. Esta es la lucha que dicen en el Partido Popular que están haciendo contra la corrupción. Hay que recordar también que el PP está imputado por destruir pruebas de la Gürtel. ¿Os acordáis de los ordenadores que había utilizado el tesorero, Luis Bárcenas? Y antes de enviarlos al juzgado, el PP se ocupó de que no se encontrara nada allí. Se destruyeron los discos duros, los formatearon 35 veces. 35 veces. Y después los rayaron, los rompieron y los tiraron a la basura. De ahí surgió toda la metáfora esta de los amachacá martillazos. Eso no figura en ningún lado del expediente, es parte de la leyenda urbana. Si el PP destruía martillazos, no le hizo falta. Borraron 35 veces, formatearon 35 veces los discos a conciencia. Y luego han intentado también enterrar el caso de los discos duros. Primero Luis Bárcenas, de forma un tanto sospechosa, retiró la acusación y después el PP se agarró a la doctrina Botín y pidió el archivo. Claro, es que el PP se financió con dinero negro. Es que parte de su sede se pagó con dinero negro. Y algunas de las cosas están avaladas por los tribunales. Así que cuando escuchamos al Partido Popular diciendo que ellos luchan contra la corrupción, lo que nos llama la atención es que no se les caiga la cara de vergüenza. Pero es difícil que alguien que tiene la cara de hormigón se le caiga al suelo. No, ¿qué me decías? Que no te... Perdón. No, nada, que estábamos, como hemos comentado, Felipe González, pues de unas declaraciones que han sido muy sonadas también en otros medios, las hemos encontrado, porque las estábamos buscando. Vale, tenemos ya las declaraciones. Es que sobre corrupción. Entonces le preguntaron un poco pues por los casos de corrupción en general también en España, y entonces él hizo una valoración. Y hemos cogido el antes y el después también de esa declaración entera. Vale, esto es interesante porque ayer Felipe González habló de la división en la derecha, que esto lo vamos a escuchar porque de verdad tengo mucho interés en que centremos el programa en esto y no en la cuestión que todos ya conocemos y que sabemos perfectamente cuál es el epicentro de la corrupción. Pero ayer fue trending topic Felipe González durante varias horas porque se refirió a la corrupción en unos términos que, bueno, han sido interpretados como complacientes, y estaba siendo entrevistado por Ana Rosa Quintana en Telecinco. Y entonces le preguntó por todos estos casos, esta catarsis de corrupción que estamos viviendo en España. Tenemos un problema, un fenómeno de corrupción que ahora es todavía más visible, cuyo punto de inflexión yo creo que se está produciendo. Va a haber un antes y un después de esta justicia lenta que tenemos, pero que llega, y que cuando llega va a crear, independientemente de las leyes, va a crear comportamientos distintos, porque nadie, viendo lo que está pasando, va a querer asumir riesgo como lo que hemos vivido. Dicho eso, mire, hombre, como viajo por todo el mundo, conozco muchos países
con niveles de corrupción mucho más fuertes, y no conviene, digamos, mencionarlo, que los de España. Pero aquí ha habido un descuido generalizado que nos ha metido en esta situación. Hay que diferenciar casos de la gente que se ha llevado el dinero a manta, no que se ha cometido errores, sino que se ha llevado dinero, etcétera. Así que hemos puesto el corte entero porque también ha habido una interpretación en las redes sociales, se ha extraído exclusivamente de no era corrupción, era un descuido. Pero en el contexto general, habéis escuchado la frase y lo podéis extraer vosotros, lo que dice es mucho más amplio. No es lo mismo, en una carretera de México pagas a un policía y cuando te paran, punto. Hayas cometido delito, irregularidad o no. Evidentemente la corrupción es diferente en un país que en otro. Y parece que en el contexto de la frase completa no estaba ninguneando la corrupción, de hecho decía... algo va a cambiar definitivamente en esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, la interpretación de los términos y la propia utilización de los términos, pero a mí me sorprendía mucho, por eso es positivo escucharla entera, porque me sorprendía mucho que alguien como Felipe González, que cuida al milímetro las palabras, se le escapase algo como esto, o insinuase algo como esto, ¿no? O tratase de minimizar algo que está presente no solamente en la vida pública, sino en todas las encuestas de preocupación de los ciudadanos. Por eso es muy importante escuchar el contexto completo, luego cada cual que saque sus impresiones y habrá gente que diga, pues a mí me da exactamente lo mismo, me parece que dice lo mismo que lo tal. Pero por lo menos hay que escucharlo para tener el contexto general de las cosas y no limitarnos a las palabras. Pero fijaos, una cosa interesante. Decía ayer Felipe González, sin embargo, porque digo, nunca da puntada sin hilo, pero ayer dejó caer algo sobre lo que no ha reparado nadie en la prensa y que parece extraordinariamente interesante. Resulta que Felipe González participó de las conversaciones con Cataluña. Ayer lo dejó caer y hubo un momento que titubeó cuando pronunció esas palabras y trató de reconducirlas. Y aquí yo me hago algunas preguntas, escuchar. Si se hubiera actuado cuando se convocó aquel referéndum consultivo de manera ilegal, actuado con él. Antes se debería haber actuado en un diálogo que yo empecé no sin conocimiento del gobierno de Rajoy, por decirlo suave, pero empecé ese diálogo en Cataluña y quise continuarlo. Fue un diálogo que yo empecé no sin conocimiento del señor Rajoy. Esto pasó completamente desapercibido en la entrevista, es un fragmento muy pequeñito. Nunca da una puntada sin hilo, pero en este momento se nota que se queda titubeando. Así que es llamativo, porque después hemos conocido, por ejemplo, las conversaciones de Alfredo Pérez Rubalcaba con Marta Rovira, que todo el mundo se pregunta, ¿pero qué está haciendo Alfredo Pérez Rubalcaba? ¿Cómo le han pillado en un restaurante? Y alguien decía, no, bueno, son conversaciones particulares, pues estar metido en el tomate de la política. Algo se mueve mucho más allá de lo que asistimos los ciudadanos. Porque además Felipe González dice que era con conocimiento de Mariano Rajoy. Se han producido conversaciones entre Felipe González y el nacionalismo catalán. No digo que sea nada que nos sorprenda, porque en realidad toda la clase política ha participado de conversaciones similares en todas partes, pero ahí había un titular muy llamativo, luego hemos visto que... Pero en fin, estábamos hablando de la forma en la que la corrupción impacta en la opinión pública. En este caso impacta directamente en la presidencia de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, Cristina Cifuentes, con el apoyo de Ciudadanos. Y ayer le preguntaron en una rueda de prensa a Rafael Hernando, ¿puede usted garantizar, puede usted asegurar, está usted en condiciones de decirnos si se ha producido estas acusaciones que señalan a Cristina Cifuentes? ¿Y tiene usted conocimiento? ¿Está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid y en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela? ¿Está usted en condiciones de afirmar lo que no existió? Yo soy afiliado por Almería. Yo soy afiliado por Almería. Esta es la salida de Rafael Hernando. Es decir, aquí hay dos consideraciones. Una, no estoy en condiciones de afirmar eso precisamente. No estoy en condiciones. Y dos, voy a tirar balones fuera, ¿no? Pero, bueno, es el portavoz en el Congreso, del Partido Popular. No solamente tiene la información, tiene la obligación de comparecer. Tiene la obligación de dar explicaciones en nombre de su partido. Así que a nadie le extrañe que se esté diluyendo como un azucarillo la reputación de un partido como el del Partido Popular, porque cuando no adolecen de estar hasta el hígado en casos de corrupción, lo hace de justificarlo, excusarlo y poner palos en las ruedas a las investigaciones. Pero además hay una arrogancia implícita a la actitud de Rafael Hernando, como si no tuviera que dar explicaciones. Y yo, sinceramente, a los compañeros que están allí les recomendaría que se hubieran levantado y se hubieran marchado de la sala, porque no cabe, y además en otros países son muy exigentes, no cabe aceptar ni tolerar que alguien se escude y esconda las respuestas
obligadas que tiene que dar a los ciudadanos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, yo os decía, tengo mucho interés hoy en hablar con Fernando Vallespín. Es una de las personas más autorizadas, una de las opiniones más autorizadas cuando se hace análisis sociológico, análisis político de las encuestas. Es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Sabéis, además le veis con mucha frecuencia en diversos medios de comunicación y siempre con una visión muy sosegada sobre la lectura de los comportamientos y de la sociedad. Fernando Vallespín, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Bueno, te agradezco en primer lugar que atiendas esta llamada, Fernando. Y mira, te la hacía porque... Encantado, hombre. Pero es que fíjate que nos ha pasado una cosa. Estamos observando, ayer Felipe González, en la entrevista que le hizo a Ana Rosa Quintana, dejó entrever algo, la manera en la que la derecha se está dividiendo. Nos llamaba la atención porque decía Felipe González, esto le ha ocurrido históricamente a la izquierda, aunque es la primera vez en la historia que incluso la derecha dividida ganaría sociológicamente a la izquierda dividida. Entonces, por ir por partes, el éxito de Ciudadanos, la primera persona a la que yo escuché decir que podía haber una proyección nacional fue a ti. ¿El éxito de Ciudadanos en Cataluña es extrapolable al resto del país? Bueno, yo no estoy seguro, ¿eh? O sea, vamos a ver, yo creo que el problema que tiene la izquierda en esta división de la derecha, por seguir un poco con los términos que tú has utilizado, es que, contrariamente a lo que ocurría antes con la izquierda, donde había un partido de izquierdas claramente hegemónico, que era el PSOE, y uno considerablemente más pequeño, que primero fue Partido Comunista y luego después Izquierda Unida, ahora el problema que tiene digamos, que tiene la izquierda es que los dos partidos de izquierdas, PSOE y Podemos, pues están prácticamente igualados, ¿no? Con lo cual ahí también se distribuye mucho voto. Es decir, que en la derecha se va a distribuir el voto, pero también en la izquierda, ¿no? O sea, es decir, que la ventaja inicial que tenía el Partido Popular, evidentemente la pierde, pero no lo compensa el PSOE porque tiene un competidor mucho más fuerte en su izquierda, ¿no? O sea que yo creo que la cosa se va equilibrando al final, ¿no? Alguna vez se ha hablado de una hipotética sustitución del bipartidismo, la sustitución de PP y PSOE por Podemos Ciudadanos. Esto era en un escenario electoral totalmente diferente, las encuestas hablaban en otros términos, pero ¿existió esa posibilidad y crees que es posible? Hombre, yo creo que es posible ahora mismo con el Partido Popular, sí, ¿no? Vamos a ver, el Partido Socialista, yo lo que observo por todas las encuestas, aquí estamos hablando por encuestas, ¿no? Es que el Partido Socialista mantiene un suelo, ¿no? Y por tanto, mientras mantenga ese suelo que está en torno al 23, 25%, bueno, puede llegar a bajar al 20%, pero bueno, está ahí en el 20%, ¿no? Podemos no tiene un suelo todavía, ¿no? O sea que Podemos puede bajar al 16, 17%, dependiendo un poco también de qué tal opere ahí las mareas o en común. O sea que Podemos es más dependiente también de otros partidos que no son estrictamente los propios de la organización, ¿no? Sobre todo en Cataluña, en mi juicio. Y como en Cataluña la cosa está muy volátil, pues ahí también se la juega, ¿no? Y luego digamos el Partido Popular, digamos que por ese lado yo creo que el Partido Socialista va a ser difícil el sorpaso al Partido Socialista, claramente, ¿no? Pero en cambio en el lado de la derecha yo lo que creo es que estamos ante un Partido Popular tremendamente envejecido, digamos porque se ha convertido en un partido del poder, ¿no? No es un partido ya al que la gente identifique necesariamente con una ideología, sino que realmente es un partido que juega a ejercer el poder. Y un partido nuevo que ha cogido muchísimo impulso en Cataluña, y hay que tener en cuenta que Cataluña tenía
tenía un liderazgo, yo creo que muy joven, muy, digamos, mucho pa'lante, que enganchaba muy bien con la gente. O sea que en esas rimadas, en ese sentido, ha cumplido una labor muy buena. Y yo no estoy seguro de que Rivera pueda cumplir esa misma labor, digamos, en el resto de España. O sea, yo soy de los que son más escépticos respecto de la posibilidad de que fuera de Cataluña el PP pueda, el Ciudadanos pueda hacer un sorpaso al PP. Yo creo que ese sorpaso se acabará produciendo, a menos que el Partido Popular reaccione pronto. Pero hoy por hoy, vamos a ver, con los casos de corrupción todos encima de la mesa, ¿no? Por la propia, digamos, por el propio calendario electoral, electoral que lo tenemos ya año y medio, pero que va a ser año y medio judicial. Realmente esto va a ser tremendamente insostenible para el Partido Popular. Claro, el Partido Popular tiene muchas dificultades. También es verdad que Albert Rivera lleva 11 años presidiendo el partido y eso produce una suerte de deterioro del liderazgo. En algún momento alguien lo puede cuestionar, sobre todo si los resultados electorales no acompañasen. Pero en este análisis que hacías, independientemente de lo que le esté ocurriendo a la izquierda también, que la derecha esté dividida, ¿es beneficioso electoralmente o no lo es? No te digo porque ahora ya efectivamente no se esté aglutinando en torno a la izquierda, pero si la derecha estuviera bien compuesta, tendría mayores posibilidades en términos de voto contable, porque luego, ¿cómo afecta todo esto? Vemos la manera en la que se produce el conteo de votos, las leyes electorales, la forma de cálculo de las... vemos que es de una de extraordinaria complicación. Sí, vamos a ver, yo creo que el Ciudadanos es un problema para, digamos, para el Partido Popular, no necesariamente para la derecha. Y voy a ver si me explico. La gran ventaja que tiene Ciudadanos ahora mismo, digamos, para hacer daño al Partido Popular, es que Ciudadanos va a sacar un resultado extraordinario en las circunscripciones grandes. Es decir, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, es decir, las circunscripciones, o sea, cuanto más escaños se distribuyan en las diferentes provincias, tanto más proporcional es el sistema, ¿no? Entonces lo que nos encontramos es con que en donde Ciudadanos seguramente tenga el mejor resultado no va a ser en la Meseta, no va a ser en Teruel, no va a ser en Soria, sino que donde todavía el Partido Popular es muy fuerte, sino que va a ser en Sevilla, en Madrid, en Valencia, en Málaga, por ejemplo, ¿no? Que antes eran bastiones del Partido Popular y de repente se pueden encontrar con que el primer partido votado va a ser el Ciudadanos, ¿no? Entonces, digamos que ahí para la derecha, digamos, si lo evaluamos como resultados para la derecha no es malo el número de escaños, porque consiguen muchos escaños en las grandes ciudades, pero consiguen también tradicionalmente muchos escaños en las pequeñas provincias o las provincias poco pobladas, ¿no? Con lo cual, al final, el resultado es que van a tener una muy buena cosecha de escaños, ¿no? La suma de Ciudadanos y Partido Popular, que hoy por hoy claramente tienen mayoría absoluta, por lo menos. O sea, entonces, claro, si Ciudadanos fuera menor, digamos, si Ciudadanos estuviera en torno al 8, 9%, 10%, entonces no serían tan buenas noticias para la derecha porque probablemente esos escaños, digamos, que ahora se lleva Ciudadanos, se los llevaría el PSOE o se los llevaría eventualmente Podemos, ¿no? O sea, que hay desde la perspectiva higienizante... No, absolutamente. Desde la perspectiva higiénica es positivo en todo caso que un partido pueda estar tirando del otro en el Congreso de los Diputados, porque eso hará que haya iniciativas que salgan adelante, independientemente de que la gente lo enmarque dentro de la derecha, pero no es lo mismo tener un partido tirándote y compitiendo dentro de tus propios pactos que no tenerlo, ¿no? Y en esto el PP confía mucho, y por eso no están haciendo una ofensiva más dura de la que están haciendo, confía mucho en que tienen mucho poder territorial, que están muy repartidos en esas pequeñas provincias, como decías tú, que eso no lo tiene un partido nuevo, que no tiene implantación. ¿Esto cuenta tanto? Sí, cuenta mucho. Vamos a ver, no sé, yo es que creo que en España, donde hay 4 casas, hay una casa del Partido Popular y cuando hay 8, pues ya también hay otra del Partido Socialista, ¿no? Es decir, si hay muchos escándalos ahora mismo de corrupción por financiación irregular, obedece precisamente una de las razones es esta, ¿no? Que han buscado durante décadas una implantación territorial total. Y luego, pues bueno, uno sabe que si hay una delegación implantada en una ciudad mediana, pues la gente se conoce, ¿no? No sé, pues hay gente que trabaja al servicio precisamente de esa entidad, que tiene conexiones con las fuerzas vivas allí de
del pueblo o de la ciudad pequeña, y por tanto eso genera, pues, yo diría, pues bueno, dos tipos de clientela. Es una clientela, diríamos, en un sentido estricto, ¿no? De que hay intereses que convergen, ¿no? Y pues bueno, uno tiende a negociar más fácilmente con representantes del Partido Popular que conectan a su vez con cargos políticos que con otros, precisamente porque está el Partido Popular y no está Ciudadanos, pero también, digamos, más informales, ¿no? De gente que se conoce, de gente que habla, y un partido como Ciudadanos que no está implantado. Eso que es bueno para el PP también es bueno para el PSOE, hay que decirlo. O sea, que ese suelo que tiene el PSOE también obedece a esa gran implantación. Pero, sí. Y dime una cosa, porque, claro, hubo un momento en el que las encuestas daban un impulso muy fuerte a Ciudadanos, a Podemos. ¿Qué crees que ocurrió con Podemos? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que ha producido desconexión con una parte de la ciudadanía? ¿O qué temores ha suscitado para que en las encuestas se recogiese de forma tan importante y después hayamos visto cómo esto se ha ido concentrando? Sí, hombre, yo creo que Podemos es un partido de una situación de excepción, ¿no? Es muy claro, ¿no? Y además el análisis que ellos hicieron desde el comienzo es ese. O sea, somos un partido de una situación de excepción y, por tanto, nuestro momento, y además por eso tienen ese nombre, nuestro momento es ahora o nunca, ¿no? Entonces, claro, al no conseguir el sorpaso, tuvieron que replantearse un poco cuál es su posición y convertirse en un partido, diríamos, entre comillas, normal, ¿no? O sea, un partido también para situaciones de normalidad política. Y dentro de lo que podríamos llamar, en plan un poco cursi, la geografía parlamentaria, ¿eh? Es decir, que cuando tú estás fuera del Parlamento, tienes un discurso pegadizo, pues bueno, movilizas. Una vez dentro del Parlamento te conviertes en una fuerza política más. Entonces yo creo que Podemos tuvo dos problemas. El primero fue el no haber conseguido el sorpaso en el momento en el que tuvo que haberlo logrado, ¿no? Que fue como se enfrentó en las primeras elecciones parlamentarias. Y el segundo, y este sí es muy importante, fue el Vistalegre 2, ¿no? Yo creo que fue la división, ¿no? Yo creo que a la gente no le gustó la división esta, ¿no? Entre errejonistas y pablistas. La gente, yo creo que lo que esperaba es que Podemos no cayera en esas pequeñas guerras de poder interno, y eso junto con, que también Podemos estuvo sujeto a una gran cantidad de críticas, ¿no? Por parte de medios de comunicación y que le costó encontrar su lugar dentro del propio Parlamento, pues yo creo que desinfló a un sector importante del partido. Pero también hay que decir que el Partido Socialista pues también cambió de liderazgo, ¿no? Y luego volvió otra vez al liderazgo anterior, un liderazgo que ya con un perfil más claramente de izquierdas, y eso hizo que muchos que habían abandonado el Partido Socialista pues se lo replantearan y volvieran otra vez por verse en las encuestas, volvieran otra vez a ubicarse más en la línea del Partido Socialista en vez de Podemos, ¿no? Yo creo que es ese conjunto de circunstancias los que realmente explican un poco el que se les acabara la gasolina, y luego ya más recientemente pues un poco digamos la adscripción que Iglesias ha dotado al tema catalán, ¿no? De entrar en las políticas de las identidades. Eso se ha visto que es nefasto para la izquierda, porque allí juega mucho mejor la derecha, ¿no? La izquierda, la única identidad que tiene que tener es la identidad de clase tradicional, ¿no? O sea, nosotros estamos con la gente, digamos, que sufre socialmente, ¿no? No estamos con los catalanistas o con los españolistas, ¿no? O sea, si te entras dentro de ¿qué es usted más, españolista o catalanista? Pues bueno, tú tienes que decir, no, mire, yo no entro en ese juego, mi juego es otro, mi juego es mi juego es desigualdad social, mi juego son las políticas sociales, y ahí es donde yo me muevo, así que no me obliguen, ¿no? Pero yo supongo que hay un cierto desconcierto en Podemos porque los problemas a los que ellos han puesto nombre y apellidos y que ellos han señalado y a los que ellos han apuntado, en realidad no han cambiado sustancialmente. Ha cambiado alguno, podemos decir. Pues los desahucios se han vuelto tan impopulares que los propios bancos son incapaces de... O si lo hacen es de una forma muy tangencial, casos muy concretos, a veces no, pero digamos que esto que era un problema muy visible, todos los días teníamos en televisión alguno y tal, los bancos han sido extraordinariamente ahora cuidadosos para intentar no... Y pragmáticos, muy pragmáticos. Evitar el conflicto frente a los problemas económicos que eso les pueda generar, en algunos casos, en otros casos se siguen produciendo, pero sin embargo el resto de los problemas relacionados con la precariedad, relacionados con la desigualdad salarial, un montón de asuntos que ellos colocan el foco,
y la gente no parece verse retratada en eso. ¿Por qué? Hombre, no lo sé. Yo creo que vamos a ver, que el mundo... O sea, estoy de acuerdo con el análisis básico que haces, ¿no? O sea, la mayoría de los problemas que crearon las condiciones como para que apareciera un partido llamado Podemos siguen permaneciendo. O sea, que no se ha cerrado esa fractura social que se abrió como consecuencia de la crisis. Lo que pasa es que ya no se incide tanto sobre eso en el espacio público, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de conversación, ¿no? O sea, que cada vez es un grupo más minoritario el que lo vuelve a sacar una y otra vez, ¿no? O sea, la discusión ahora se ha desplazado hacia otro lugar. Y el lugar hacia el que se ha desplazado, volvemos a lo mismo de antes, es Cataluña, fundamentalmente, ¿no? Entonces, Cataluña es un conflicto que es terrible para la izquierda, no solamente por lo que he dicho antes, de que ahí se mueve muy mal en el tema este de las identidades, sino que está tapando la posibilidad de debatir sobre cuestiones en las que Podemos tendría mucho más que decir y tendría además también mucho más eco, ¿no? Y eso, pues, ¿a quién beneficia? Pues por ahora lo que estamos viendo es que está beneficiando claramente. Parecía que iba a beneficiar al Partido Popular, pero acabó beneficiando a Ciudadanos y está beneficiando también, obviamente, a los partidos nacionalistas, y están perdiendo, ojo, que esto también, no solamente Podemos, sino también el Partido Socialista, ¿eh? El Partido Socialista no se atreve a entrar en esa dinámica, con lo cual la gente, la impresión que tiene es que, bueno, ¿qué les pasa a estos? ¿No? Están fuera de juego, no funcionan. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay una visión de España que transmita, ¿no?, el Partido Socialista, pero parece que en este momento no quieren entrar también en esa batalla, ¿no?, de la dialéctica esta. Pero vamos, coincido completamente con lo que dices, que la fractura sigue ahí, ¿no? O sea, eso sí. Pues Fernando Vallespín, te agradecemos muchísimo, Fernando, como siempre que hayas atendido. Nada, por Dios, encantado. Muchísimas gracias, de verdad. Cuídate Encantado, mucho. Fernando. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo Adiós. fuerte. Chao. Bueno, estamos viviendo transformaciones interesantes. Parte del panorama político cambia. Hay quien dice, estoy perdiendo el optimismo. Bueno, mucha paciencia, mucha calma. Los cambios no siempre necesariamente son negativos. Es un territorio nuevo, es verdad. Hay que estar preparado para los territorios nuevos. Son complejos y llama la atención. Se está produciendo una profunda división en la derecha. En este enfrentamiento PP-Ciudadanos hay una buena parte del votante del PP que se está trasladando a Ciudadanos. Lo que pasa es que, claro, también se está produciendo un trasvase de voto desde el PSOE a Ciudadanos. Y, mientras tanto, resulta llamativo que la izquierda no capitalice esta división que se está produciendo. Bueno, ayer Felipe González, un asunto sobre el que llevamos reparando algún tiempo, y decíamos, también os digo, la única forma de ganar a la derecha es si está dividida. Y aún así resulta en este momento, en esta situación, bastante difícil, como reconocía el propio Felipe González, que ponía el foco sobre eso. En efecto, la derecha se está dividiendo. Pero esa tradición de la división del espectro político de lo que podríamos llamar desde el centro a la izquierda nunca ha existido en la derecha. En la derecha, cuando en el centro derecha, para utilizar un lenguaje que es el que se sigue usando y no sé si es significativo. En la derecha, por ejemplo, cuando llega la crisis de Unión de Centro Democrático, se queda con 12 diputados. Adolfo Suárez hace su aventura de centro con el CDS y tiene 2 diputados. El resto de lo que era Unión de Centro Democrático se incorpora a Alianza Popular de soltera, después de casada PP. ¿No? Se incorpora masivamente a eso. Por tanto, no se fractura ese espectro. Lo que las encuestas parecen insistir, independientemente de que una coloque a uno por delante o por detrás, es que esa tendencia en el espectro de la derecha ha cambiado y que ahora hay una fractura entre 2 formaciones políticas, la más histórica, PP y Ciudadanos. Así que tiene que recuperar su espacio. Bueno, pues esto es lo que está sobre la mesa. Aludiendo a estas palabras de González ayer, decía, la derecha se está dividiendo, por eso elegíamos este hashtag para la cafetera, almohadilla, la cafetera derecha rota. Se está rompiendo la derecha, eso abre una posibilidad, una ventana de oportunidad
para la izquierda si la derecha está dividida, que es lo que tiene que hacer la izquierda para conseguir eso, porque claro, cabe dentro de estas definiciones cabe pensar que el PSOE actual o la dirección del PSOE sea más de izquierdas de lo que ellos, en fin, bueno, todo esto. ¿Es de izquierdas o no? Es que ahora había debate en el chat con esto. Bueno, pero es que el PSOE no es de izquierdas. Bueno, pero los militantes del PSOE se autodefinen como de izquierdas. ¿No? Que esto también genera mucho debate e incluso con Podemos, ¿no? Hay muchas opiniones. Por ejemplo, decía Rubén Alonso, Podemos empezó a caer cuando se unió a Izquierda Unida, lamentablemente. Otras personas, por ejemplo, decían que esa alianza era inevitable. Y luego también incluso se llega a hablar de, ¿no? Enfermera Salsa decía, seguimos hablando de poder y poco de derechos básicos, ¿no? A lo mejor es que la izquierda no tiene un objetivo común. Pero no quería centrar en la izquierda, quiero centrarlo en la derecha, pero por eso le preguntaba a Fernando Vallespín qué está pasando para que con los mismos problemas sobre la mesa no se esté capitalizando, porque estamos viendo como los mismos asuntos que llevaron a la gente a salir a las calles, a salir a la plaza, a exigir mayor democracia, están ahora sobre la mesa. Y están sobre la mesa además con mayor gravedad, que tenemos casos de corrupción judicializados, o sea, serios, graves. La gente... Y estamos viendo los impedimentos que ponen las élites precisamente para que eso pueda prosperar, ¿no? Pero a la derecha le está pasando algo también. Por eso no quería centrarlo en Podemos, porque ni en la izquierda en general, porque sobre esto se escribe mucho, se critica mucho lo que le pasa, sus divisiones, y poco se habla de la división de la derecha, que se está empezando a percibir de forma muy significativa, muy clara. Todos estos ataques que se producen desde el Partido Popular a Ciudadanos, al que ha estado ninguneando desde hace años, yo recuerdo algunas conversaciones con algunos que ahora son ministros, y decía, el chico de Albert Rivera, el chico que no sabe, pero no conoce la política, no sabe los mecanismos, no sabe, viene aquí con sus bonitas palabras, con su demagogia. Bueno, pues ahora se están encontrando que puede ser una realidad y que una parte de la derecha tradicional se está reconvirtiendo. Y eso tiene riesgos muy importantes porque se están reconvirtiendo hacia el liberalismo. Porque no hay que olvidar que en la derecha sociológica más conservadora también hay una parte fundamental de democristianos. ¿Cuál es la diferencia? Parece que es menor y desde la izquierda además siempre se tiende a mirar con desdén. Bueno, la derecha todo es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo alguien que está dispuesto a privatizar todos los servicios públicos que alguien que tiene una visión democristiana o que conoce bien España y sus pueblos y la gente que va a los centros de salud y que sabe que si cierras un centro de salud y lo conviertes en privado, arruinas a una buena parte de la población. Es una visión totalmente diferente. Así que esta división que se está produciendo en la derecha tiene sus riesgos muy importantes, tiene sus límites, pero sobre todo es conveniente conocerla. Y a la izquierda le interesa conocerla y saber por dónde respira y qué es lo que está pasando, ¿no? No es lo mismo una derecha franquista que una derecha europea, para bien, pero también para mal. En términos económicos, una derecha europea es una derecha liberal, dispuesta a privatizar lo que se encuentre por medio, a que el aparato del Estado tenga el mínimo peso posible. La derecha franquista cree en lo institucional, lo institucionalizado, es verdad, estatalizado, centralizado, españolizado, como queramos denominarlo, pero cree en unas instituciones con ese pozo. Todo esto tiene innumerables consecuencias en el panorama de lo que puede llegar a este país en no pocos años, ¿no? Pero también puede estar gobernado este país, como vemos, por esas dos derechas. Es decir, que puede haber un mix, ¿no? Una mezcla entre lo liberal y lo democristiano, ¿no? A lo mejor en lo económico son liberales y en lo social son democristianos. Entonces, en lugar de... así es como se ha autodefinido Albert Rivera. Siempre decía, nosotros somos en lo social, no somos... Bueno, decían socialdemócratas sí, lo social, pero esto ya ¿no? han renunciado, lo borraron hasta de los estatutos, pero somos de centro, pero en lo social, y liberales en lo económico. Es difícil, una cosa no puede ser compatible con la otra. Bueno, si se juntan entre las dos derechas... Y además es importante, porque en todo caso, bueno, pero es verdad, hay una segunda derivada a la que señalaba María, que le está pasando también a la izquierda. Ayer Felipe González puso el foco sobre esto, la derecha se está dividiendo, pero por alguna razón, y lo recordaba también Vallespín, la izquierda no está capitalizando la división. Divide y vencerás, se ha dicho siempre. La cuestión es, ¿por qué ahora la izquierda no lo consigue? ¿Acaso España está dejando de ser de izquierdas? Esto es una preocupación que debieran tener las izquierdas. En la izquierda hay otro fenómeno que a mí personalmente me preocupa, es que la suma, sea cual sea el análisis de las encuestas o el tipo de encuesta con las variantes en ellas, la suma de las fuerzas políticas desde el centro a la izquierda, por primera vez desde el comienzo de la democracia,
parece inferior a la suma de votos de la fuerza política desde el centro a la derecha. Así que, bueno, tenemos un panorama político interesantemente cambiante y está por ver a dónde se alcanza. Luego está las raíces de quién ha beneficiado, por qué, pues estoy leyendo. Bueno, pero Ciudadanos es un producto del IBEX, todo esto, pero este es un debate diferente al que yo estoy afrontando, que es ideológico puro. O sea, cómo se está repartiendo el espacio ideológico y quién se está intentando beneficiar. Por eso, porque hay que entender la estrategia del de enfrente para poder actuar, porque ahora mismo lo que también estará en debate es qué oposición tiene esta derecha, ¿no? Porque si el divide y vencerás no sirve de nada si tú mismo estás dividido, ¿no? Las relaciones entre el Partido Socialista y Podemos, que son los que podrían, en un principio, relevar a esta derecha, no parecen muy buenas. Entonces, da igual, ¿no? Que la derecha esté dividida si la izquierda lo está todavía más. Pero bueno, luego todo esto puede tener, las divisiones en la derecha puede tener consecuencias. Puede tener consecuencias porque es verdad que algo sobre lo que reflexionábamos con Fernando Vallespín. Un partido, un Congreso de los Diputados o un partido en el gobierno que tenga tensiones internas, divisiones ideológicas, tiene algo de higiénico, porque siempre van a tirar. Cuando hay un caso de corrupción, unos al otros van a tener, porque son batallas de poder, es verdad, escondidas sobre grandes declaraciones, pero vosotros imaginaos que Cristina Cifuentes no estuviera gobernando en compañía de Ciudadanos. Dices, hombre, no han hecho nada, y es verdad, no se puede decir que... Pero, aunque solo sea porque eso ha obligado al Partido Popular a cesar a cada persona que es imputada. Es verdad que la sociedad lo que está demandando ya no es que sea imputada, es que sabemos perfectamente quiénes son los que van a ser imputados en el futuro, ya debería usted tomar medidas preventivas. Y Ciudadanos le sirve de parapeto para no hacerlo. Pero también es verdad que si no estuviera Ciudadanos, seguiríamos teniendo a los imputados en las listas como ha ocurrido toda la vida. Así que hay un efecto higienizante siempre en que una formación política tire de otra, porque le tira, será por intereses particulares, por las razones que sean, ¿no? Pero bueno, el caso es que se está produciendo esta situación. Ayer el expresidente del gobierno, que se le puede acusar de muchas cosas, pero desde luego de incapacidad para el análisis de la lectura de lo que está ocurriendo en los partidos políticos, pues parece que no. Y hacía ese análisis. Se está dividiendo la derecha, están enfrentados. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso para la izquierda. En todo caso, bueno, mientras tanto, hay otro asunto en las portadas de los periódicos, esto en lo que se refiere a la política nacional. Tenemos algo de Cataluña. El Constitucional admitirá el recurso que sepulta la vía Puigdemont. Arrecia el choque de Junts per Cat y Esquerra Republicana por la investidura, dice La Vanguardia. El anterior era de el periódico La Razón. Bueno, Cataluña presente... Dice, Estrasburgo obliga a España, dice el periódico ABC, a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T4. Resulta que el Tribunal de Derechos Humanos dice que los dos etarras fueron maltratados por la Guardia Civil. Y entonces el periódico ABC, en una defensa del espíritu más democrático, pues lo plantea en estos términos. Obliga a España a pagar 50.000 euros a los asesinos de la T4. Bueno, si España no hubiera... Hay un problema que... Claro, nadie se atreve a poner el foco porque como se trata de terroristas de ETA, pues entonces todo el mundo prefiere, los defensores de los derechos civiles prefieren mirar para otro lado porque nadie quiere meterse en semejante jardín porque se trata de terroristas, a los que se da por hecho que nadie le provocan demasiada simpatía, para que nos vamos a engañar. Pero es que Estrasburgo ha condenado a España por primera vez por trato inhumano y por dos razones. Porque vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material, es decir, el maltrato en sí, y también en el aspecto procesal, por no investigarlo. Y esto es del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, si nosotros suscribimos un convenio de derechos humanos y somos demócratas y creemos en la democracia, entonces no torturamos. Y dice, no, pero yo a los de ETA sí. Entonces usted no es demócrata y no cree en la democracia. Aunque le parezcan terribles los terroristas de ETA, solo faltaba. Pero es que no es eso lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es si un Estado respeta los derechos humanos o no los respeta. Y dice, bueno, qué fácil. Si es para sacarles información, si es para no sé qué, si es para no sé cuántos. Primero, la tortura no es eficaz. Esto está demostrado históricamente y hay legislación en todo el planeta que lo avala. Y no hay más que buscar cualquier informe. Una persona sometida a torturas es capaz de decir cualquier cosa. Pero ya ni siquiera el debate está en esto. Es que es ilegal. Es que es ilegal. Es que es inhumano. Es que eso es lo que diferencia a un Estado de un terrorista. Que unos cometen actos inhumanos y los otros no. Así que, pero en todo caso, es que Estrasburgo ha condenado a España. Y además hay un problema serio con la tortura en las cárceles, que nadie quiere colocar encima de la mesa en este país y que nadie se atreve a colocar encima de la mesa.
Y paralelamente podemos decir, para justificar en la retórica, ya sabemos cómo se toman algunos estos asuntos, ¿no? La policía española es una policía excelente, hay gente humanísima. Oye, yo tengo buenos amigos en la policía y en la Guardia Civil, muy buenos amigos, y son extraordinarias personas. Pero es que no hablamos de esos, ¿eh? Es que no hablamos de esa gente. Hablamos de que los derechos humanos hay que respetarlos. Y existe no solamente la obligación moral, es que existe la obligación legal. Y cuando no lo respetas te pasan cosas como estas. Que todo tu castillo de naipes se viene abajo porque no puedes justificar que tú eres un Estado. Porque dicen, ya, pero eres un Estado que viola los derechos humanos, que te lo ha dicho Estrasburgo y que te ha condenado y que vas a tener que pagar 50.000 euros. Entonces, se te acaban las justificaciones retóricas, que es lo que te hacía diferente. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. I've got some plants growing on my island, and when the harvest comes we'll be smiling on my island. Pasó el otro día en Telecinco discutiendo sobre la prisión permanente revisable. Y entonces decían, bueno, pero es que yo un violador, asesino, tal, lo metía en la cárcel y tiraba la llave. Digo, bueno, entonces crees en la cadena perpetua. No, yo no, los demócratas. Bueno, entonces no eres demócrata. Si los demócratas no creen en la cadena perpetua, y cualquier persona que tenga un mínimo de creencias relacionadas con los derechos civiles, con la democracia, pues sabe que los comportamientos, aunque te parezcan justificados emocionalmente, pues para eso están las leyes, para limitar las emociones. Porque si no vamos al ojo por ojo, que es mucho más fácil. Ojo por ojo, diente por diente. Y nos dedicamos a cortar la mano a todos los ladrones. Y nos dedicamos a reventar los ojos a todos los que miran. Pero como somos una sociedad avanzada, que nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero muchos años de prueba y error, muchos fallos, muchas equivocaciones, muchos errores judiciales. Y sobre todo, nos ha costado mucho tiempo saber que la tortura no servía para nada. Así que ahora ya, claro, cada uno dice, no puedes aspirar. Pero yo creo que tenemos también una batalla pedagógica y que en ocasiones hay que tapar la boca a aquellos que defienden otras cosas. Porque hay quien me decía, bueno, ¿y cómo se lo dirías mirándole a la cara a los familiares? Pues se lo diría mirándole a la cara a los familiares. Somos una sociedad y somos una democracia. Con todo el respeto y con todo el amor que le debe la sociedad por no haber sabido proteger a sus hijas o a quien hubiera sido, ¿no? Y con todas las consecuencias económicas que eso conlleva. No hemos sido capaces de esto, pues entonces hay que resarcir el daño. Ahora, las leyes las hacen otros. Y que es un debate que parecía completamente superado, pues tiene pasitos adelante y pasitos atrás. Esto es La Cafetera. Bueno, pues sabéis que hay dos tipos de agendas. La agenda de los medios de comunicación, la gran agenda setting y la agenda de La Cafetera. Esas otras noticias sobre las que queréis colocar el foco. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante.
Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Esto ya se ha convertido en una frase hecha, pero nos ayuda mucho que retuiteéis la dirección del programa, que utilicéis el hashtag en Twitter. Ayuda mucho porque hace que otras personas lo conozcan y de pronto hay gente que nos dice, oye, ¿pero qué es eso de la cafetera que sale por las mañanas por ahí por Twitter? Bueno, pues es esto y si pulsas el link lo escuchas. Bueno, la agenda cafetera frente a la agenda Setting, María. Sí, empezamos con una información que tiene que ver con una propuesta que hizo Ciudadanos, que ha hecho Ciudadanos y que presentó este martes en el Congreso. Ciudadanos se ha quedado solo este martes defendiendo que las lenguas cooficiales no sean un requisito para los funcionarios. De hecho, el Partido Popular consideraba que la actual normativa funciona bien y que el Partido Socialista dijo que Rivera solo busca, decían, réditos electorales. Por parte de Podemos instaban a Ciudadanos a alejarse de las posiciones, dicen, más rancias, y Esquerra Republicana defendía el plurilingüismo, pero sí que es verdad que muchas de vosotras nos lo habéis enviado porque ha generado mucho debate también en redes sociales, no solamente en el Congreso. Y luego también una información que nos habéis enviado relativa a ciencia y que lleva en su portada el diario.es, y es que la precariedad doblega a los científicos españoles. Dice que ya no emigran, sino que abandonan directamente la investigación. Y dicen que 7 de cada 10 investigadores han considerado en alguna ocasión dejar la ciencia, según una encuesta de Ciencia con Futuro. Explican también, decía un antiguo investigador, yo nunca hubiera dejado la universidad si no fuera por la falta de oportunidades, y además también hablan en esta información con el orientador laboral y cazatalentos para empresas de I+D, Manuel Castellano, que dice que en España seguimos pensando que la persona que entra en la carrera investigadora con un contrato predoctoral va a llegar a ser un jefe de grupo, y eso es un error. Y entonces hablan de una serie de datos también relativos a la ciencia en España y también a los investigadores. Pero también os enviabais una información relativa a una información de Facua, que dice que la banca es el sector más denunciado por los consumidores en 2017. La organización señala que la banca alcanzó el pasado año un máximo histórico en reclamaciones, acaparando el 63,7% de las denuncias, seguida de las telecomunicaciones y la automoción. Y considera, decían, escandalosa la falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico, ante, dicen, los gravísimos fraudes que se vienen produciendo estos últimos años. Y terminamos con dos informaciones que tienen cierta relación. Una tiene que ver con que la justicia ha tumbado 2 recursos que pedían mantener el nombre de 2 calles franquistas de Madrid. Nos lo enviabais, y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición de suspender de manera provisional el cambio de las calles Hermanos García Noblejas y Asensio Cabanillas. Las 2 direcciones se encuentran entre las 52 que el Ayuntamiento aprobó modificar el pasado mes de mayo, pero que el consistorio tuvo que dejar en suspenso ante la avalancha de recursos de asociaciones como la Fundación Francisco Franco, que interpuso en los tribunales de lo contencioso administrativo. Ahora, como decimos, la justicia ha tumbado 2 recursos que pedían mantener el nombre de estas 2 calles, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún tiene que pronunciarse sobre otros recursos, entre ellos el de la Fundación Francisco Franco, que mantiene paralizado de manera cautelar el cambio de las 52 calles franquistas de la capital en Madrid. Y terminamos con una que tiene que ver con Hazte Oír, que ha utilizado imágenes del Estado Islámico para hacer campaña contra la ley de memoria histórica, concretamente contra la propuesta del Partido Socialista en el Congreso relativa a la memoria histórica, y decían, bajo el título La memoria histórica, recorta tu libertad, esta asociación ha iniciado una recogida de firmas contra lo que han denominado como la nueva ley de memoria histórica. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raise me out of the grave for more than the scope. Bueno, pues en estos minutos finales ya despejamos los asuntos más relacionados con la actualidad directa, la actualidad diaria, pero estos minutos finales también nos sirven para hablar con los oyentes, para acompañar, para conversar en realidad, y también para divagar un poco sobre
sobre cuestiones a veces de actualidad, pero sobre otras cuestiones. Recordad que tenemos la película para el viernes de Es que no me salía David Gale, pero no la vida de David Gale, que precisamente para hablar de justicia en estos días es muy, muy, muy un ejercicio muy interesante. Así que, como es un ejercicio colectivo el que hacemos en la cafetera con las películas, os pedimos que ya vayáis viéndola y nos vayáis haciendo llegar mensajes sobre lo que opináis, porque habla de derechos humanos, habla de equivocaciones judiciales, habla de sistemas judiciales duros que tienen consecuencias a veces nefastas. Así que la vida de David Gale, la película elegida, que luego el viernes vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar algo de tortura. Vamos a hablar de cosas muy interesantes, porque en esto que está ocurriendo ya os contaremos, pero tenemos alguna cosa que aportar. Pero eso será el viernes. Y estaba viendo con bastante preocupación algo que quería que comentásemos, a ver qué os parece a vosotros, porque estamos viendo lo de Intermon Oxfam, la polémica tan gigantesca que está arrastrando a la organización, a esta ONG, una organización no gubernamental, aunque recibe fondos de diferentes gobiernos, pero que, como sabéis, se ha visto envuelta en diferentes escándalos por contratación de prostitutas. Algunos medios británicos hablan incluso de menores. En fin, es un escándalo brutal en el seno de la organización, en algunos de los proyectos internacionales. Algunos directivos habrían contratado prostitutas y, bueno, sobre esto está arrastrando directamente a la organización. Hemos conocido además otras noticias de última hora relacionadas también con Oxfam, muy graves, y que hay quien lleva a plantearse incluso la posibilidad, el enorme riesgo de que termine por llevarse por delante directamente a toda la ONG, porque sabéis que en las últimas horas también hemos sabido que ha sido detenido el presidente de la mismísima Intermon Oxfam por un caso de corrupción cuando era ministro de Guatemala. Este es el expresidente guatemalteco Álvaro Colom. Otros exmiembros de su gobierno también han sido arrestados por malversación de fondos. Pero claro, esto, en un momento en el que Oxfam se encuentra sometida a semejante escrutinio, pues es demoledor. Pero le estaba diciendo a María, digo, qué curioso, porque una de las cosas graves es que esto está poniendo en entredicho muchísimo del trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales fuera, que siempre han sido criticadas por la derecha como, bueno, como decían, el turismo de cooperantes. En la izquierda... Perdón, no, esto no era, que estaba intentando. Y entonces nos parece muy grave que se aproveche para cuestionar el trabajo de todas las organizaciones, donde seguro que habrá habido casos terribles, son organizaciones humanas, en algunos casos gigantescas, y por lo tanto suceden estas cosas, y lo que tienen que ser son extraordinariamente transparentes y actuar con mucha rapidez. Parece ser que en el caso de Oxfam ni fue transparente ni actuó con rapidez, ni desde luego con contundencia. Pero si desaparecen las ONGs, dejarían un agujero de solidaridad de tal tamaño que desde luego además los gobiernos no están dispuestos a cubrir y no estaban cubriendo. Y ese es el drama y esa es la irresponsabilidad de los gobiernos, que han tenido que ser las ONGs las que se ocupen de trabajos que tendrían que haber desarrollado los gobiernos, las democracias, y que tenían que haber consentido los ciudadanos y haber empujado, porque los ciudadanos son los principales responsables en decir: yo quiero que mis impuestos vayan a políticas sociales. Las políticas sociales no solamente son para los de casa, también son para afuera. Total, una enorme polémica que conlleva el riesgo de que se acabe dañando de forma irreversible a toda la cooperación internacional. Sobre todo porque si hacemos al final aplicamos la brocha gorda en este tipo de temas, yo creo que acabaremos cayendo en un gran error, ¿no? Por eso también es un tema, yo considero que es un tema muy, muy delicado y evidentemente pues tienen que tomar acciones en este tema, pero sí que es verdad que luego se puede incluso plantear el debate de la utilidad de las ONGs, ¿no? Que al final son las que recogen los cristales rotos que dejan los países autollamados demócratas, pero que luego tienen esos cristales rotos que alguien tiene que recoger, y no precisamente lo hacen muchas veces los gobiernos, sino que lo tienen que hacer las propias ONGs, ¿no? Me dice María Eugenia, no es Intermon Oxfam, es Oxfam Internacional. Bueno, es verdad, es Oxfam Internacional, pero en todo caso luego lo corregiré en el podcast, si acaso, para no perpetuar la equivocación. Pero, en fin, bueno,
sabemos cómo están puestas cómo están estructuradas las propias organizaciones, pero es verdad que es la parte de Oxfam Internacional. En todo caso, a mí, fíjate, una cosa que me parece grave, me parece triste, le decía María, porque se está convirtiendo también en motivo, pues se están girando los focos, entre otras cosas porque también retrata un extraordinario machismo estructural de parte de las organizaciones, comportamientos masculinos, comportamientos de hombres en estas organizaciones, pero cuidado, porque ya sería llamativo que en Estados Unidos todas las grandes reivindicaciones hayan nacido o se hayan impulsado desde el mundo del cine, en el sector del cine, en el sector industrial del cine, y que aquí en Europa empecemos a desbrozar el sector de la cooperación porque tiene problemas que son estructurales de la sociedad. Lo digo porque, claro, es que mientras que allí estamos viendo reivindicaciones de actrices, aquí hay cooperantes que están empezando a señalar a todas las organizaciones y obviamente las responsabilidades tienen que ser tomadas y es evidente y además hay que denunciarlo, es positivo porque forma parte de la nueva transparencia, ¿no? Pero me llama la atención porque el efecto que puede provocar esto es que nos llevemos por delante toda la cooperación internacional. Y ya veréis cómo algunos empiezan a cuestionar porque ya lo ha hecho el gobierno británico, que ha retirado o ha paralizado temporalmente la concesión de fondos. A ver qué pasa con todos esos proyectos. Porque, hombre, lo que tendrá que hacer Oxfam a toda velocidad es presentar unas medidas inmediatas de acción interna que ponga fin a todos esos comportamientos, aunque se lleve por delante a la mitad de los directivos, si es que se pudiera decir una cosa como esta. Pero no va a haber otra manera de resolver este asunto. Pero me preocupa mucho. Dice también Ire, hay que diferenciar las grandes ONGs y las más modestas pequeñas. Pues depende, Ire. Yo creo que toda organización humana tiene complejidades. Las pequeñas tienen unas, las grandes tienen otras. Pero eso no hace que sus misiones sean negativas o positivas. Claro, hay quien dice, no, pero es que las grandes organizaciones siempre están demasiado sometidas a los intereses de los gobiernos. Ya, pero las grandes organizaciones son las únicas capaces de plantarse con un avión en el otro lugar al otro lado del planeta cuando está ahí una crisis inmediatamente, ¿no? Y con todo lo que conlleva de concesiones, de mirar para otro lado en algunas ocasiones, hay quien les acusa de no estar directamente implicado o ayudando directamente, pero bueno, cada organización cumple un papel muy importante y en efecto, las ONGs son sus voluntarios. Las ONGs no solo son las organizaciones, son los miles de personas que en todo el planeta dedican su tiempo a ayudar a los demás, ¿no? Y que en lugar de elegir, porque hay quien prefiere elegir ser corredor de bolsa en Wall Street, pero hay personas que deciden enfocar su carrera a la ayuda a los demás. Hay quien lo hace desde la economía, porque forman parte de los aparatos de contabilidad de una ONG. Hay quien lo hace desde el terreno, porque ayuda a construir una pequeña escuela en el sur de África. Pero todos ellos tienen un elemento común, que es que creen que trabajan para los demás y sienten la necesidad de hacerlo. Y eso es muy importante para la civilización y para el ser humano, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que plantea Triestes, ¿no?, es que al final todo este caso lo que va a plantear es la pregunta de en quién puedes llegar a confiar, ¿no? Porque sí que es verdad que las ONGs pues juegan un poco también con... Esa es la baza que tienen, ¿no?, para también conseguir donaciones, que es dar confianza a los ciudadanos y a las ciudadanas precisamente pues para intentar cambiar el mundo, ¿no? Y esta pregunta seguramente se acabe planteando si incluso llegamos a hacer esa brocha gorda. Dice Andreu Romaní, que sirva para que se implanten mecanismos de control. Y esta tiene que ser la respuesta. En efecto, ahora lo que hay que hacer, ahora ya sabemos lo que está pasando. Bueno, lo sabemos gracias en buena medida que ha sido denunciado públicamente, porque cuando se denunció en privado se colocó dentro de un cajón. Ahora ya sabemos lo que ha pasado. Y ahora que lo sabemos, estas son las medidas que vamos a tomar. Y es la única manera de salvar esos proyectos, porque hay muchísima gente que depende de ellos, ¿no? Y luego habrá que ver qué conductas son ilegales, qué conductas son inmorales, qué conductas aceptamos y cuáles de ellas no aceptamos. Pero cuidado también con dejarnos arrastrar por las conductas que otros nos dicen que tenemos que tener. Porque hasta en esto los matices son importantes. Así que lo que nos parezca inmoral, indigno para una organización, es evidente. Los que nos parezca un delito, además debe ser denunciado ante las autoridades. Pero luego hay toda una batería de cosas que a algunos les parecerán mal, les parecerán bien, y que esas no pueden entrar en el debate, ¿no? En fin, bueno, sobre todo porque la dimensión que está alcanzando esto es muy importante
pero mientras tanto hay miles de voluntarios por todas partes que están ayudando. Y luego, oye, me preocupa una cosa que a lo mejor sí que queréis saber qué hora es, porque es que nosotros estamos preparando hoy un eventazo es una cosa, en fin, no podemos hablar de ello hasta el viernes, hasta que se produzca. Pero hoy estamos preparando, entre otras cosas, porque algunas de las personas que van a participar sin saberlo no saben de qué va. Entonces, están convocados y todavía no se les ha dicho exactamente para qué. Solo saben que hay algo de performance en el asunto. Pero bueno, lo contaremos aquí en el programa el viernes, así que... Pero una cosa que tenemos que hablar de tu camiseta, ¿no? ¿Qué camiseta? La que mostraste. ¿Qué te ha pasado? Ah, que ayer me llevé mi camiseta. Sí. La verdad es que no para ser sincero, tengo una camiseta que me compré el otro día en la calle Palma. ¿Es Palma 76? ¿Es el sí, 198 se llama. La tienda se llama 198. Sí. Y entonces venden, ¿sabéis estas banderas alternativas para los balcones con los papeles de Bárcenas? También venden camisetas. Subrayadas de amarillo. Subrayadas de amarillo. Y entonces me compré una camiseta, pasé con el pequeño Fer por delante y dije, ostras, esta mental. No tenía previsto ponérmela porque de hecho iba de traje y corbata. Iba con la chaqueta y iba tal. Pero no encontré ninguna camiseta interior. Entonces, a toda prisa, dice, bueno, tal, se transparentaba un poquillo. Digo, bueno, pero no se ve... y dijiste, pues ya que me la he puesto... Tal. Pero cuando estaba en medio del debate en La Sexta, me dicen... Bueno, se puso en duda. A ver, Bárcenas, yo no me fío nada de las cosas que dice Bárcenas, porque ahora aparentemente está tratando de limitar el daño. Que no salpique arriba, sino que se quede en el señor Camps, pero no vaya a ser, a ver si el Partido Popular le va a dejar de negociar por detrás. Porque mi impresión, y es una impresión, es una opinión, y creo hasta donde yo sabía, el derecho a la libertad de expresión sigue vigente en España, limitado, pero... En mi opinión, se está negociando con Bárcenas por detrás porque su discurso ha cambiado completamente. Y entonces yo le doy credibilidad justita y me dijeron, ¿no le das credibilidad a los papeles? Digo, sí, fíjate si le doy credibilidad a los papeles. Y entonces me abrí la camisa y tenía debajo la camiseta de M. Rajoy. Digo, fíjate si le doy que lo llevo conmigo todos los días, bien pega al cuerpo para esto. Pero bueno, eso era... Dice Atisbo Futuro, eso es ir al debate con las fuentes. Claro, totalmente, por si había dudas. Digo, ¿quieres fuentes? Toma fuentes. La tienes aquí, a pecho descubierto. La tiene en el pecho. Me lo tengo grabado y ahora me voy a hacer un tatuaje. Dice, ¿dónde podemos ver a Fernando con la camiseta? Bueno, tampoco lo quería llevar yo por aquí la conversación. Está en Twitter la captura. ¿Sabes? Sí, hiciste un Superman, no sé. No, bueno, bueno, en fin. Pero un super papel. Pero es bueno, es que es una cosa tan increíble lo que está pasando en este país. Ayer estuvieron aquí unas cámaras de Telesur por la tarde. Vicente Monteagudo, más majos, más... Y entonces estábamos hablando de la corrupción. Están haciendo una serie de reportajes, que por cierto se va a Afganistán, le he dicho que lo vamos a llamar cuando esté allí. Pero están haciendo una serie de reportajes sobre corrupción. Y entonces me decía, dice, bueno, pero es que lo que está pasando es muy grave. O sea, la fotografía es tremenda. Es de Lampa. ¿En qué otro país del mundo se puede entender que tengas al partido del gobierno, habiendo cobrado dinero negro, con todos sus elementos de financiación, hasta las trancas de corrupción, con gente con dinero negro en el exterior? Fíjate, lo único que nos diferencia de Lampa es que aquí no ha habido muertos por las calles, pero ha habido volquetes de putas, que decía el señor Granados. Porque hemos oído algunas cosas absolutamente alucinantes, por no hablar de los seres, que se chupaban el dinero de los seres en cocaína. Lo que hemos estado viendo en este país es de tal indignidad, afecta tan estructuralmente a todo el país, que es el AMPA. El AMPA italiano, es que no se diferencia, solo hay una diferencia, que no se lían a tiros por la calle. Y tiene que ver un poco con la guerra civil y con el suministro de armas. Si no lo habríamos visto, porque te digo una cosa, hay periodistas amenazados, de esto no se habla, pero en toda la costa, periodistas de información local que han estado denunciando casos de corrupción y excesos de constructores. Tenemos la mitad de la costa azul, costa blanca y costa para arriba, tomada por las mafias rusas constructoras. Nadie habla de esto. Casinos de juego, prostitución. Aquí cuando viene uno de los países que mayor número de prostíbulos tiene. Es decir, trata de blancas. Tenemos unos asuntos. España, primer puerto del mundo en entrada de cocaína. Es la gran puerta de entrada de la cocaína y de la heroína, de las grandes drogas en Europa. Y es muy raro que la corrupción política no tenga vasos comunicantes con esos otros crímenes organizados, porque en cualquier otro país del mundo lo está. Pero es igual, aunque no lo tuviera, aunque aceptemos esto como una realidad, que digo yo, hombre, con el dinero que se ha movido resulta llamativo. Pero bueno, aceptemos que son compartimentos estancos. Esto es el AMPA, el auténtico AMPA. En España se han quemado juzgados enteros. Se ha entrado a robar expedientes. Y ha pasado sin pena ni gloria. Sí, nos liamos mucho en las tertulias y tal. Yo alguna vez lo he hablado con Ferreras, digo, a veces tengo la sensación de que estamos
distraídos en la menudencia, en lo fascicular, ¿no? Vamos por fascículos, hablando de la conversación que ha tenido no sé quién con no sé quién, que tú le preguntas a la gente y ya ni se acuerda el nombre, yo no me acuerdo, y me dedico a esto. Pero el gran titular, el AMPA de este país, ¿qué es sino corrupción política? ¿Qué es sino un tío que tiene 40 millones de euros en una cuenta? ¡Uno solo! ¡Un tipo! 40 millones de euros. Y toda la construcción, y estamos viendo urbanizaciones gigantes enteras construidas por todo el Mediterráneo. Bueno, y se sigue construyendo, ¿eh? Claro. Y luego encima se escandalizan en televisión porque resulta que, fijaos, se ha dejado de vender casas mientras que crece en España, en Cataluña se está dejando de vender. ¡Qué drama! Y dices, bueno, pero nos estamos fijando en el dedo. O sea, que aquí se sigue vendiendo vivienda como chorros. Una buena parte se pagan comisiones ilegales. La construcción, ¿cómo pensamos que se está concediendo la obra pública? Las empresas de verdad ahora se piensa que no, es que, claro, desde que los titulares hablan de esto ya nadie... No, ahora lo harán por detrás. Pero, ¿de qué estamos hablando? Ahora, me he metido en un jardín porque no quería tratar este tema. Quería tratar otro tema que está totalmente relacionado con esto y para el que nos quedan 5 minutos. Estamos pesimistas. Y lo ha dicho alguien cuando empezaba el programa. Y tiene que ver con esto. ¿Qué nos pasa? Dice, es que ya no me dan ganas de irme a otro país. Lo estaba leyendo en el chat hace un momento. Y porque antes hablábamos de cosas optimistas. Dice, pero es que el tsunami es tan gigante. Y ha habido un cierto pesimismo también que ha tenido que ver con... Cuando empezaban a emerger el 15M, ya no hablo de partidos políticos, pero la irrupción de Podemos, Ciudadanos también, cada uno en su actor político, en su sector social, pero daba la impresión de que había posibilidades de cambiar algo. Y de pronto ahora se ha introducido un elemento de pesimismo que afecta a toda la vida. Y que de pronto abrimos la ventana y, joder, es que está nubladísimo. Es que no parece que asome la primavera por ningún sitio. ¿Y dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las posibilidades? Y entonces la cafetera tiene que asumir el compromiso y la responsabilidad de mirar con optimismo hacia adelante. Y para eso hay que analizar lo que está ocurriendo con seriedad, sin miedo. Esto es una catarsis gigante. Hay que ofrecer alternativas. Esto se puede cambiar de esta manera. Y hay que además mirar con una cierta ilusión ante el futuro, porque algo tenemos que hacer como especie. Y lo tenemos que hacer para conservar este planeta, para conservar nuestro entorno, para conservar a nuestras familias felices y dar felicidad. Y el único espacio que se me ocurre es la cafetera. Así que, ¿por qué es eso? ¿Por qué es lo que pasa? Que si no todo da mucho asco. ¿Qué dicen? Y es verdad. Y tenemos que mirar. Entonces, ¿qué hacemos para recuperar el optimismo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A mí el otro día hablando con un lingüista me dijo, solo hay una serie de características para tener optimismo. Comunidad, que la tenemos, somos la comunidad de la cafetera. Esperanza, que la tenemos. Y deseos, que los tenemos. Así que a lo mejor lo que hay que hacer es poner mucha música de guitarra, no lo sé. Pero tenemos que recuperar un poco el optimismo porque si no estamos abocados a la depresión. Y entonces a mí no me parece mal el uso del Prozac así en genérico. Pero, o sea, las drogas recreativas lúdicas e incluso químicas necesarias y farmacéuticas. Me parece bien. Me voy a meter ya... Mira, dice, me gusta lo que dice David Martín, porque dice, un país es como una familia. No se trata de elegir cuál te gusta más, sino de reconocer cómo es y tratar de sacar lo mejor de ella. Pero dice Hortensia, dice, es que empiezas a estar harto, mi hijo ahora, 29 años, no encontrará trabajo, pero encontrará, Hortensia. Nadie se ha quedado sin trabajo toda la vida. Pasará difícil, será precario probablemente, pero habrá que luchar para que dejen de serlo, habrá que exigir los derechos, habrá que recuperar y habrá que convencer. Y para convencer hay que ser amable y hay que ser generoso y sobre todo hay que ser amable. Por una cosa, las grandes reivindicaciones han fracasado porque se han hecho a bofetadas. Y hay que hacerlas con una cierta amabilidad. O sea, hay que hacer que la gente entienda que esto tiene que cambiar, que tenemos que hacer que cambie y tenemos que hacerlo entre todos, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad y tiene un campo de acción. Por mí, siempre que me preguntan, me hizo mucha gracia aquella pregunta que le hicieron a Ana Pastor cuando le dijeron, ya, pero ¿usted contrata inmigrantes? ¿Tiene inmigrantes en su casa? Que se daba la circunstancia de que Ana Pastor los tenía encima, porque además yo conozco parte de esa historia y se podía haber callado la señora Le Pen. Pero en todo caso da igual. No, es que mi campo de acción es otro. El suyo es la acción política, el mío es la acción de denuncia. Y cada uno tenemos un campo de acción. Y lo que hay que hacer es utilizar el campo de acción que tenemos para lo que podemos. Así que hay posibilidades, claro que sí. Y a lo mejor el campo de acción es limitado. A lo mejor dices, no, es que yo me muevo en el entorno de mi familia. Bueno, pues entonces ya tienes una misión, que es convencer a la gente de que necesitamos una sociedad más solidaria, más comprometida con la gente y con más expectativas de cambiarlo y de mejorarlo, ¿no? Y todo esto con amabilidad, no a bofetadas, pues si no, no.
De todas maneras, yo sí que creo que, bueno, parte de ese pesimismo pues tiene que ver un poco por el estancamiento de la actualidad política y social, ¿no?, de este país, pero sí que es verdad que tenemos un resquicio de esperanza que a lo mejor no se está poniendo mucho el foco en él, pero sí que está habiendo muchas manifestaciones. La gente sigue teniendo esperanza por cambiar las cosas de su país, ¿no? Lo estamos viendo ayer, martes y hoy había convocadas protestas no solamente en España, también fuera de España, por la libertad de expresión, por la sanidad. Sigue habiendo también concentraciones para exigir una mejor sanidad, por la educación. Lo vamos a ver el 8 de marzo. Y al final eso también tiene que darnos un resquicio, algo poquito, aunque sea, pero algo de esperanza nos tiene que dar para cambiarlo. La primera aliada, Ana Buen, dice, me encanta lo de recuperar el optimismo. Dice, esto me está alegrando el día. Y este es el primer paso. Es el primer paso. Y hay que recuperarlo, es verdad. Es que además va a ser la única solución que tenemos. La única solución que tenemos. Nosotros y las personas a las que queremos, a vuestros hijos, a los que vienen por detrás. Y recuperamos un poquito de optimismo y creemos que es posible, porque es que si no vamos a entrar en el pesimismo del derrotismo de no, es que nada se puede cambiar. Bueno, pues entonces vaya usted a escuchar la COPE, que seguro que lo hacen mucho mejor que nosotros y seguro que se siente mucho más refugiado entre esa familia de oyentes. Pero los que creemos que el mundo se puede cambiar y los que creemos que tenemos la responsabilidad de cambiarlo, entonces tenemos que aglutinarnos en torno a una idea. Y además hay que hacerlo de manera alegre. O sea, ya está bien de gente pesimista, ya está bien de gente aburrida, ya está bien de agoreros, de cenizos, de mal encarados, de personas que meten el dedo en el ojo. Ya está bien de rodearnos de esa gente. Ya está bien. Necesitamos gente amable, simpática, que sonría, que mire a la vida, que sepa alegrarse, que sepa disfrutar, aunque sea mirando el crecimiento de una flor. Estamos optimistas y a ver si alguien ya reivindica de una vez la figura del optimismo y nos dejamos de todos estos grises que vienen aquí con sus trajes y sus corbatas y sus pelos engominados mirando de forma altiva y diciendo no tenéis posibilidad porque todo es igual, mira, seremos unos corruptos, pero mira los que tú te gustan, otros corruptos, mira lo que hacen las ONGs, corruptas también, todo lo que confiaba se viene abajo, todo se desploma. Bueno, si queréis eso, lo tenéis en la COPE. ¿Estás escuchando La Cafetera? Y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. You call me yours, you call me free, you pick me up so easily, I know the way. Y así nos vamos a marchar, nos vamos a ir y vamos a volver mañana. Y bueno, ya cuando os cuente, la verdad es que ojalá pudiéramos hacerlo de una manera abierta, pero no puede ser, pero cuando os cuente la cosa divertida que estamos preparando, bueno, divertida o no, porque para los que vienen... Interesante. Hemos juntado un grupo de personas desconectadas entre ellas. No saben quiénes son, no saben por qué están, ni saben qué va a pasar. Y los vamos a juntar. Y van a asistir a una performance. Esto va a ocurrir hoy. Y lo vamos a contar el viernes. Y es una cosa especial, es una cosa que no hemos hecho nunca. Y va a ser un elemento interesante. Algunos oyen este programa, pero no saben qué es lo que va a pasar. Ni saben qué es lo que va a ocurrir. Así que hablaremos de esto. Bueno, pero será el viernes, en estas cosas que... Porque luego la cuestión es poder contarlo de una manera divertida y entretenida y que sirva también para poner el foco sobre algo importante. Y entonces, de esta manera nosotros lo socializamos. Obviamente no, al final esto es un pequeño apartamento, aquí no se cabe, no hay posibilidad de abrir la puerta tal, pero lo podemos abrir a la audiencia después contándolo con todos los detalles y con toda la precisión posible. Así que... Yo solo quería decir una cosa, que además es una noticia muy positiva. Un oyente de este programa, que se llama Sergio desde Cambridge, nos ha dicho que va a ser papá y eso hay que celebrarlo. ¡Ah! Están alumbrando una vida. Sí, pues todas las bendiciones del reverendo Berlín y de los cafeteros. Mucha suerte, que tengáis mucha suerte. Mira, llega una vida y llega el insomnio de su mano, pero será seguramente una etapa muy bonita, que la disfrutéis y ya... Oye, pues está muy bien que siempre que vengan nuevos resistentes al mundo a tratar de arreglar esto que hemos dejado, este desaguisado. Necesitamos mano de obra. Bueno, adiós, Mary, gracias. Adiós a todos. Adiós a todos, muchísimas gracias. Mañana volvemos. Wow, mañana volvemos con más cosas interesantes. Cuidaos.
Dice, Sergio hace cosas. Los cafeteros hacen cosas, hacen hijos. Los cafeteros hacen hijos o hijas. Cafeteros hacen hijas. Nos gusta. A nosotros que la gente haga cosas y que haga seres humanos nos parece una buena política siempre. Adiós, hasta luego. Adiós, Mary. Adiós a todas. Adiós, Ayla, Daren, Belisa, Nuria, Alexi, Seón, Rubén. Pasadlo bien. Venga, adiós.